quiero tratar de explicar de la forma más simple posible cuáles son los diferentes momentos de consumo que existen en el e-commerce y cómo hay logística detrás de ellos. Pero surtir un limón o un plátano o un kilo de tortillas cuesta casi lo mismo que surtir un iPhone, ¿no? Pero tu costo logístico asociado a nivel porcentual es ridículamente diferente. ¿Cuál es el invento que hizo que existieran las compras grandes en el súper? La refrigeradora. Es el refrigerador, Claro. ¿no? Entonces, antes de que existiera el refrigerador, la gente hacía el súper todos los malditos días. Bajo de 5 minutos, cada siempre va a ser un Oxxo. Casi seguro que el 90% de la población está a menos de 5 minutos de un Oxxo. Lo que está haciendo toda la parte del quick commerce es que te cambian tu patrón de consumo, donde ya no necesitas hacer una mega compra planeada. Ya puedes tener bastantes cosas en menos de 10 minutos en tu casa todos los días. La confianza es la espina vertebral de cualquier negocio. A mí me da igual que me digas que me entregas en 15 minutos. Si no confío en ti, no te voy a comprar. Si al final de mes tú tienes 90% de las órdenes rentables y el 10% no, tu margen hubiera sido más grande si no le vendías estos 10. El 90% de los tickets de soporte es Where is my order. Nosotros el 92% de los tickets los solucionamos a través de AI. Mi invitado de hoy es Josu Gurtubay, cofundador y COO de Cubo, el líder de fulfillment para Modern Commerce en Latinoamérica. Así como Amazon tiene FBA y Mercado Libre tiene Full, las marcas que venden directo al consumidor hoy en día tienen a Cubo. Más de 12 millones de órdenes al año procesadas desde México y Brasil para marcas como Berman y L'Oreal y entre otras, con entrega same day en Ciudad de México y un promedio de 1.3 días en el resto del país. Josu fundó Cubo en 2021 junto a Ignacy Vegas. En 2 años llegaron a cash flow positivo, algo rarísimo en logística. Y hoy van camino a facturar más de 110 millones de dólares, habiendo levantado apenas 7.3 millones de capital. En este episodio, Josu nos regala un framework completo, los 6 momentos de consumo del Modern Commerce, desde la urgencia de menos de 5 minutos hasta la compra de Temu que tarda un mes, y exactamente qué logística hay detrás de cada uno de estos. Hablamos de por qué le dice que no a los clientes que le piden e-commerce, de cómo saber si cada orden que envías es rentable o te está comiendo el margen, e incluso de cómo ya hoy en día resuelve el 92% de sus tickets de soporte con inteligencia artificial. Si tú construyes, operas o vendes en Modern Commerce en Latinoamérica hoy en día, este episodio es una masterclass. Con ustedes, Josu Gurtubay. Josu, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo de Voces del Delivery. Gracias por estar aquí con nosotros. No, te agradezco mucho por la invitación. Siempre feliz de platicar. No, encantado de aprender mucho de ti hoy en día. Oye, Josu, quiero arrancar con la primera pregunta yendo directo al grano sobre el tema del podcast de hoy, ¿no? Quiero tratar de explicar de la forma más simple posible cuáles son los diferentes momentos de consumo que existen en el e-commerce, ¿no? Y cómo hay logística detrás de ellos. ¿Es uno? ¿Son varios? En tu experiencia, cuéntanos un poco todo lo que sabes sobre esto. Claro, lo que estás mencionando ahorita es por qué vas a comprar, ¿no? Correcto. Entonces tiene que ver mucho de lo que está detrás y luego detrás de eso hay una oferta del retail o del canal, etcétera. Y así es como capturas al cliente. Entonces, siendo muy directo es, y ahorita quizás para toda la audiencia, voy a hacer la pregunta y todos se piensan con la respuesta, ¿no? Pero si tú quieres algo en menos de 5 minutos, ¿qué es lo que haces? Tú Correcto. querías. Bueno, tú Pido querías. Rapiturbo. Pido Rapiturbo. Sí. Bueno, Probablemente. yo creo que probablemente O no. Es voy. que 5 O minutos no voy. llega Bueno, más. es verdad, tienes razón. O voy al Oxxo de la esquina. Correcto, tienes toda la razón. Exacto. Entonces, abajo de 5 minutos, cada vez siempre va a ser un Oxxo, ¿no? Que la parte de proximity de Oxxo, ellos tienen creo que 25,000, 30,000 puntos. Justo lo que soluciona es eso, ¿no? Ellos tienen casi seguro que el 90% de la población está a menos de 5 minutos de un Oxxo. Correcto. Entonces, con eso, ellos están solucionando esto de cuando tienes algo, una urgencia de menos de 5 minutos. Entonces, ahora sí, ya te digo, en menos de 30 minutos, probablemente la parte de Rapiturbo o un Uber Eats ya entra, ¿no? ¿Por qué? Porque te Correcto. van a cumplir lo que tú necesitas, ¿no? Van a cumplir la demanda. Pero honestamente, igual, cuando son abajo de 30 minutos, ¿no? Te mentiría con la cantidad de SKUs que tiene Rappi. Yo digo que no, yo pensaría, y lo voy a decir con toda la ignorancia del mundo, yo creo que tiene 500, 800 SKUs en una bodega. No tengo idea de cuántos son, ¿eh? Pero es Ya. una oferta muy limitada. Entonces también depende para qué lo necesitas. Abajo de 30 minutos o una hora, ¿no? Por ejemplo, si tú vas camino a, a un bautizo y necesitas llevar un regalo, probablemente Rapiturbo no te va a solucionar. De Entonces acuerdo. aquí, ¿qué es lo que harías? Es que pararías a lo mejor en un Sanborns, ¿no? Y comprarías el regalo que te urgía en menos de una hora para poder llegar con el regalo en mano, ¿no? Entonces, abajo de 30 minutos, honestamente, el retail físico sigue teniendo mucho que ver, ¿vale? Ok.
Luego ya viene todo lo que es abajo de 1 hora, no 1 2 horas. Yo te diría que ahí entra mucho lo que es el delivery app, que ya no estoy hablando de Turbo, ya hablo un poquito más de delivery app, como lo conocemos con Uber Eats y Rappi, donde básicamente tú estás contratando, y lo pongo un poquito entre comillas y con todo el respeto del mundo, pero un chofer virtual on demand, donde es una persona que va a un punto de venta físico, compra en tu nombre y luego te lo lleva a tu casa. Pretty much, ¿no? Claro. Y eso tiene un valor por la parte del tiempo. Entonces, abajo de 2 horas ya aparte del rate físico que tiene relevancia, también tiene que ver mucho con Delivery App. Luego, abajo de 1 hora, digo, abajo de un día, ¿dónde comprarías tú? O sea, same day. Hay cosas en Amazon que ya me aparecen en same day, pero probablemente fuera de esa parte de e-commerce todavía seguiría siendo retail físico también. Sí. Bueno, o sea, yo creo, bueno, no puedo hablar por toda la población, ¿no? Pero al menos yo abajo de un día, no, same day, o sea, lo necesito para el final del día, yo sí me voy a apalancar de un Amazon Prime o de un Mercado Libre Claro, full. Entonces, seguramente voy a entrar a estos dos marketplaces y voy a filtrar con el tag de ambos, donde tiene entrega mismo día. Y aquí viene una parte importante, donde también tiene que ver la confianza que tú tienes en el canal. Entonces, en este caso hipotético, yo confío en Amazon y yo confío en Meli, que si dice mismo día, probablemente va a ser mismo día. claro, Pero, y aquí empezamos a hablar del D2C, ¿no? Hay muchos D2Cs, probablemente inclusive dentro de Cubo, que entregan mismo día, pero el consumidor confía, ¿no? En que le vas a quedar bien para su regalo del día siguiente. Yo creo que es un poquito difícil, ¿no? Porque no, a lo mejor no confías, si te digo ya a título personal, el claro, consumidor de a pie no confía en el D2C para entregar el mismo día a nivel oferta de servicio. Entonces, dentro del mismo día, Amazon y Mendy tienen mucha relevancia, ¿vale? Y ya como que saltando un poquito más al D2C, cuando tú quieres algo en menos de 3 días, es donde te vas al D2C, ¿no? ok, Es una compra que no te urge, no tienes algo asociado a ella en menos de 3 días, entonces probablemente vas a ir al D2C a confiar. Y ya la última parte, que es el long tail a nivel tiempos de entrega, ya entran los players chinos, ¿no? Donde el chino, su oferta de servicio es 0% velocidad velocidad y solo y precio, es cien claro, por ciento costo. Entonces, yo una vez en su momento, y esto ya es de hace 1 o 2 años cuando entró Temu, fue hace 2 años, ¿no? sí, Pero hice un carrito donde simulé, literal, era el mismo producto de Amazon contra Temu, mismos productos, ¿eh? Era un termo, algo de los dientes, no me acuerdo bien qué. Y ya no me acuerdo bien, pero en Amazon costaba como 3,000 pesos, ¿no? Y en Temu me costó, que te mentiría el número exacto, pero 500, 600 pesos. Era más o ya, menos un 80% de descuento. Entonces, aquí ya lo que jala mucho es que cuando es un commodity y tu diferencial es el costo, pues el consumidor no es tonto, va a empezar a optimizar por el chino, ¿no? claro, Que correcto, es producto genérico, producto sin valor, producto sin marca, ¿no? O sea, con muchas connotaciones que carecen de un valor, como por ejemplo unos jeans Levi's. O sea, a lo mejor ahí los jeans Temu tienen mucha relevancia, ¿no? Porque te están entregando el mismo producto, lo pongo entre comillas, entre a comillas, un claro, 80% del costo, pero te tienes que esperar 15 días cuando lo logran meter aéreo, ¿no? O a lo mejor 2 meses cuando tiene que venir por contenedor, pero te ahorras el 80% del costo, ¿no? Entonces es claro, una compra mucho más planificada. Otras categorías que son muy sensitive a nivel costo y que honestamente el consumidor le da bastante igual el tiempo de entrega, ¿no? Es, por ejemplo, muebles o electrodomésticos, ¿no? ¿Por qué? Porque esperarte a un buen fin que te puedas comprar una lavadora en lugar de pagar 20, pagar 10, ¿no? Por decir números. Pues, y es una pre-order dentro del marketplace de turno, te da igual, ¿no? Que te entreguen en un mes, me ahorré 10,000 pesos. Y normalmente tú no necesitas una lavadora a menos de que se te descomponga la que tienes ahorita de un día para otro, ¿no? Entonces, claro, electrodomésticos, que es mucho big ticket, toda la parte de hogar, como por ejemplo colchones, ¿no? Es muy, a menos de que te estés mudando mañana y no tienes colchón ahorita, pues te urge, ¿no? Pero casi siempre va a ser algo mucho más planeado. Igual los muebles RTA, no te urges, ¿no? Que te llegue. Casi siempre es costo, 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 costo la conversación. Oye, entonces podríamos ir como
encerrando el concepto en que los momentos de consumo en general es simple y llanamente los diferentes tiempos con los que el usuario necesita la mercadería que está comprando y por ende qué canales o a qué players busca para resolver esta necesidad, ¿no? Es básicamente el tiempo de necesidad, Pues ¿no? 100% es tiempo y ya te metieron una parte sentimental, ¿eh? Como por ejemplo Envía Flores, que son muy, muy Sí, sí, buenos. sí, No sé si los conoces, sí, pero obvio, Envía Flores está entregando un momento de consumo mucho más sentimental que cualquier otro, claro, ¿no? Donde, o sea, está atado, la promesa de venta está atado a que tú entregues, ¿no? El regalo de aniversario con tu esposa. Y eso tiene mucho valor, ¿no? claro, Porque estás pagando un overprice inmenso, pero al menos yo cuando he comprado nunca me han fallado. Entonces, pero estás pagando caro, ¿no? No sé cuáles serán sus márgenes, pero obviamente contra la central de abastos es mucho más caro, pero claro, nunca me han fallado. Y eso también tiene un overprice. Si lanzan mañana el iPhone, ¿no? Y tú estás desesperado por el iPhone, pues a lo mejor estás dispuesto aunque ahí nunca pagas de más, ¿no? O sea, no te meten algo extra, pero estás claro. dispuesto a pagar a lo mejor un poquito más, ¿no? O No, sea, pero como ahí que también tiene que ver una parte de, sí, como el caso de, siempre uso este caso como ejemplo, el de Ben and Frank, que tienen la opción de que pagues 200 pesos extras, creo que es, para que te entreguen los lentes al día siguiente. Y uno se preguntaría, ¿quién, o sea, por qué necesitarías lentes en menos de 24 horas? Porque pueden haber casos de, y bueno, y al final la data lo muestra, ¿no? Oye, pero algo que mencionas que me gusta mucho y quiero ver cómo lo introducimos en el concepto es la parte de confianza, ¿no? O sea, al final creo yo que si vemos todo el espectro de necesidades de consumo y el tipo de logística que requiere cada uno, que ya vamos a entrar un poco más en eso, ajá. la confianza es un factor también súper importante, ¿no? En que a mayor necesidad de velocidad o de intención de inmediatez, tiene que haber mayor confianza en el player y viceversa el otro, ¿no? ¿Dirías eso? Bueno, creo que la confianza es la espina Siempre, vertebral de cualquier negocio o cualquier relación, sea personal o profesional. Y sí, o sea, a mí me da igual que me digas que me entregas en 15 minutos. Si no confío en ti, no te voy a comprar. de acuerdo, de acuerdo. Ok, clarísimo. Oye, y cuéntanos un poco, ya entrando un poco a Cubo, ¿no? Como que de todos estos escenarios que hemos cubierto. Cuéntanos un poco en Cubo cuáles atienden y por qué, como que por qué unos y no otros, o si atienden todos, como que cómo es la logística detrás de todos estos momentos. Es que nosotros tenemos, más o menos Cubo. Bueno, Cubo es una empresa de fulfillment, como se le conoce, Correcto, donde ayudamos el modern e-commerce a triunfar. Básicamente, la forma más fácil de verlo es que así como Amazon tiene Prime, Mercado Libre tiene Full. Bueno, Birdman está en Cubo, estilo de L'Oreal, claro, BBVA, etcétera, ¿no? Eh, y nosotros atendemos dos momentos. Uno es la parte del B2C, que como les mencionaba, yo lo que veo es que tú tienes que estar dentro de 3 días de entrega y con eso es básicamente suficiente. Luego la segunda es dentro del marketplace, donde ahí nos apalancamos mucho de la logística que da el marketplace. Entonces, por ya, ejemplo, a mí me recolecta todos los días Mercado Libre, ¿no? ok, Entonces, la oferta que te sale a ti de Mercado Libre envíos, yo surto, empaco, luego se lo doy a Meli y luego Meli completa la oferta. Entonces, ahí quizás ya no son 3 días, a lo mejor es un poquito menos. Y bueno, y básicamente nosotros estamos ahí. A nosotros nos han llegado muchas veces a pedir, ¿no? Es un tema de pedir algunos clientes, como por ejemplo hacer quick commerce, ¿no? Entregas en claro, menos de una de hora. que- ya, ok, Y casi siempre, es que quick commerce para mí es inmediatez absoluta, que es para mí el modelo de Turbo o lo que en su momento era Joker, claro, que Turbo está en 15 minutos de casi siempre, y a lo mejor hasta abajo de ish, media hora en otros lugares. Sí. ajá, Y yo que igual era abajo de media hora, etcétera. Eso para mí es la parte del quick commerce. Y ahí cuando llega un cliente y nos pide eso, pues la respuesta muy rápido es no, no lo hacemos. ¿Por qué? Y lo acabas de mencionar, porque siempre el supply está construido contra tu oferta de servicio. Cuando tú ves un Rapid Turbo, y de nuevo, lo digo yo como yo me lo imagino, pues uno, no tienen un centro gigante como el mío, ¿no? O sea, claro, nosotros tenemos casi 80,000, 100,000 metros cuadrados. Rapiturbo tiene centros, de nuevo, nunca los he visto, pero yo me imaginaría que son de 100, 200 metros sí, cuadrados, son muchos ¿no? pequeños, claro, Son muchos chiquitos. Punto número uno. Luego, punto número dos, el radio al que atiende cada Rapiturbo o cada Dark Store, de nuevo, podrán ser 3 o 5 kilómetros a la redonda, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan asegurar que están cerca de la demanda.
Y en mi caso, pues yo entrego desde Ciudad de México a Tijuana, ¿no? Claro, Y puedo entregar días siguientes si lo mando aéreo, o puedo entregar en 3 días si lo mando ground. No, pero yo estoy consolidando todo el inventario claro, en el mismo punto, y a diferencia de Rapid Turbo, es que ellos tienen muchos hubs no repartidos. Y ya, y para no hacer el cuento largo, cuando llega un cliente me pide esto, digo, no, ¿por qué? Porque mi modelo no está construido para eso. O sea, te voy a fallar. claro, Bueno, y a lo mejor punto que no te fallo, pero la oferta que yo te puedo dar a nivel cobertura desde mi único hub es muy chiquita. No te va a claro, marcar la diferencia, ¿no? Y curiosamente, tengo algunos clientes que han incursionado en la parte de Rappi. Bueno, no, por no decir nombres y luego ya quitaremos eso, pero con algunos de estos de Quick Deliveries, ¿no? Porque yo estoy muy driveado con D2C. Entonces, si tú vas a un almacén de Cubo, vas a ver muchos lentes, perfume, ¿no? Carteras, ropa. O sea, yo tengo mucho fashion, health and claro, beauty, ¿no? Suplementos, etcétera. Y los primeros dos que acabo de decir, fashion y health and beauty, o sea, no se mueven tanto, ¿no? En la parte de quick commerce, claro, ¿no? correcto. Honestamente, la parte de suplementos quizás podría tener un poquito más de relevancia, pero yo por lo que he visto, y te digo ya inclusive a nivel título de consumidor, ¿tú por qué compras en un quick commerce? Por Porque te quieres necesidad. tomar una cerveza ahorita, cabrón, Claro, correcto, correcto. ¿no? Pero es algo inmediato, o sea, es un consumo inmediato. Y honestamente, unos calcetines, ¿no? Para regalarle a un familiar el fin de semana, no tienen un consumo inmediato. Entonces, hay muchas empresas que inclusive quieren como que expandir mucho sus canales de venta y estar en todos lados. Claro, Y yo quiero estar en donde se pueda vender, etcétera. Pero luego hay muchos canales que no son afín a tu categoría, ¿no? Entonces, claro, tal es el caso que clientes incursionan en y luego terminan cancelando el canal de quick commerce porque no les marca mucho la diferencia. Y de nuevo, tiene que ver con el momento de consumo. Si yo viera cuánto vende a lo mejor una cervecera en quick commerce, ¿no? O cigarros, o sea, yo me imagino, y es un assumption puro, que es de lo que más pueden estar moviendo, ¿no? O papitas, todo eso que es un tema de antojo, que inclusive lo podemos ver y hacer una similitud con el retail físico o el canal moderno en el autoservicio, ¿no? claro, También lo digo para TikTok. TikTok es como en el checkout, ¿no? Tú pagas más en el checkout. Cuando eres una FMCG que vende en el checkout, o por ejemplo Mars, que vende muchos chocolates, etcétera, ya. en el checkout es lo más caro. ¿Por qué? Porque ahí es un tema de momento de impulso. Correcto. Eso justo ¿Estamos de quería acuerdo? tocar ese tema, de acuerdo, sí. Entonces, TikTok, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando mucho con TikTok, ellos es mucho de impulso. ¿Por qué? Porque te sale un video donde ahorita te están vendiendo un producto de 300, 400 pesos y lo compras ahorita. Entonces, lo que pasa es que entre más impulso tienes, normalmente los tickets son más bajos. ¿Por qué? Porque no es una compra muy pensada, Pensaba, exactamente. Si ¿no? nadie compra una Entonces, computadora sin pensarlo así de la noche a la mañana, de acuerdo. exacto. Luego, y de hecho es muy chistoso, pero cuando tú ves el AOV contra el dispositivo, o sea, la gente cuando va a comprar Sí, sí. algo de un monto alto, no Usa lo la va a hacer en computadora. el celular, saca la computadora. Es una Literal. estupidez, ¿no? Pero a lo mejor un vuelo, un viaje, una laptop, una tele, Se todas pone estas seria. cosas, se pone seria la cosa y dice, todo esto sí es serio, voy a sacar mi compu para comprarlo. De acuerdo. No, no, me pasa por si acaso. Y siempre, las pocas veces que he comprado un boleto aéreo en el celular, como que lo pienso dos veces por si me estoy equivocando o si estoy tomando una mala decisión. Si no, lo entiendo. Oye, Josu, y entonces solo para ir resumiendo lo que hemos conversado estos primeros minutos, eh, quiero repasar una pequeña lista de lo que hemos conversado o enumerar los momentos de consumo que hemos venido conversando y unos que se me ocurren también y ver si se nos queda alguno fuera de la lista, ¿no? Y ya empezar a entrar en cada uno, ¿no? Los que Ujú. tengo ahorita en mente es, primero, el primero que mencionaste, el tema de la urgencia, ¿no? Ese Rapiturbo, esa pasada por el Oxxo de la esquina porque necesito algo urgente, me levanté, no tengo huevos, no tengo leche, necesito hacer el desayuno. Tenemos el momento de la despensa, el momento de la compra semanal del supermercado, que eso es probablemente algo que espero que me llegue el mismo día, en un par de horas, como que tengo esa tolerancia. Está la compra planeada, esta que mencionábamos ahorita, ¿no? Esa que compro en Amazon o que compro en Meli, que puedo esperar en algunas opciones Prime, en otras que me lleguen 1 o 2 días.
Está la compra por impulso, que es la que mencionábamos ahorita del ejemplo específico de TikTok Shops, en donde creo que el impulso es de la compra, pero luego la logística puede demorar 1 o 2 días y ya la compra la hice. Está la Ujú. compra grande, que también la mencionaste, muebles, Liverpool, bueno, IKEA, cualquiera de estos de aquí, y la cross-border donde priorizamos precio, ¿no? Entonces, esas son las 6 que se me vienen a la mente. No sé si se me está olvidando alguna, tal vez, o crees que esas son las 6 más básicas. No, yo pensaría que son las más relevantes. Dale, entonces, entremos a analizar, yo sé que ya lo conversamos, pero vamos haciendo para tener una especie de framework. ¿Qué espera el cliente en cada una? ¿No? Tengamos primero ese concepto de qué espera el cliente en cada una y qué tipo de delivery o de logística va detrás de cada una, ¿no? Y empecemos por la primerita, ¿no? La urgencia, ¿no? ¿Qué está esperando el cliente en el momento de urgencia? Es un tema de tiempo, es Tiempo, ¿ok? conveniencia, servicio, Ok, ¿no? Y por ejemplo, el Oxxo cuesta más que otros formatos, ¿eh? O sea, la tienda de conveniencia es más cara que otros formatos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pagando un tema de proximity. correcto. Y estamos de acuerdo que muy probablemente todo lo que sea urgencia ya para nuestros oyentes probablemente está directamente a nivel logística atado a o ship from store, como que lo despachas de la tienda porque necesitas capilaridad de lo que decías al principio, ¿no? Correcto. O tienes centros de microfulfillment como tiene Turbo que están repartidos a la. Esa es la única forma de logísticamente poder atender eso, ¿verdad? ¿Estarías de acuerdo Correcto. conmigo? Ahora, sí, y el brick and mortar tiene mucha relevancia todavía en urgencia. ¿Cómo así? Sí, o sea, es que en urgencia no es únicamente la parte del canal digital donde te van a entregar un ship from store, etcétera, es Ok, también que el entendí. usuario va al lugar. De acuerdo, tienes toda razón, sí, de acuerdo, alineadísimo. Pasamos a la segunda, despensa, ¿no? Supermercado, esa compra semanal que es semi pensada. eh, ¿Qué está esperando el cliente en esa y cómo logísticamente, cuáles son las formas en que se puede atender este momento? Totalmente. Y luego ahí es hasta curioso, porque inclusive hasta lo podemos ver desde un punto de vista de inventarios. Cuando tú compras súper, ¿no? El cliente dentro de su casa tiene un inventario. Entonces, por Ok, eso no le surge. Es una compra planeada porque es un restock a su inventario. me O sea, gusta. la gente, y al menos yo lo digo, yo no te compro el súper cuando no tengo absolutamente nada que comer en mi casa. No, yo te hago un restock del súper cuando sé que ya se me va a acabar. Entonces, es mucho más planeado. Y eso me lleva a algo muy interesante que me encanta, que es que Rapiturbo y todos los quick commerce lo que están haciendo es modificar los patrones de compra, ¿no? Porque antes lo que tú hacías, y me voy a remontar un poquito, ¿cuál es el invento que hizo que existieran las compras grandes en el súper? ¿Cuál crees que fue? La refrigeradora, Ese fue el refrigerador, claro, ¿no? Entonces, antes de que existiera el refrigerador, la gente hacía el súper todos los malditos días. claro, Todos correcto, los porque días no te ibas al duraba. súper. Exacto. Entonces, una vez que inventan el refrigerador, bueno, y a lo mejor estoy exagerando, no de diario, pero todos me entenderán. Y una vez que inventan el refrigerador, que FYI, el doméstico fue en 1913. O sea, ya cuando empezó a ser un poquito más masivo. Entonces, Claro, antes de eso, la gente lo que hacía era casi diario, ¿no? Ibas todos claro, los días a comprar. De hecho, hoy en día, y algunos amigos míos que vivieron en Europa todavía sigue siendo un poquito más cargado a eso, donde son despensas de un corto periodo de tiempo, ¿no? Y lo digo por experiencia de amigos, yo no lo he sí, oído. no, Y a y lo también, mejor en Latam, y eso está enfocado mucho también a comer comida más natural, más presente del día, que la carne, que el pollo, no tener tantos preservantes congelados, etcétera, ¿no? Una es mentalidad gringa, la otra es mentalidad probablemente europea en ese sentido, ¿no? eso es. Entonces, en México lo que tenemos son unas megas despensas, ¿no? Claro, Entonces una y luego la otra, y es a lo que iba. Entonces ahorita lo que está haciendo toda la parte del quick commerce es que te cambian tu patrón de consumo, donde ya no necesitas hacer una mega compra planeada, ¿no? Ya puedes tener bastantes cosas en menos de 10 minutos en tu casa, ¿no? Todos los días. Entonces tú puedes correcto. estar cambiando de decisión qué vas a comer todos los días con base en un antojo porque lo pides. Pero bueno, entonces regresando al tema de autoservicios, ahí con que te llegue mismo o días siguientes, honestamente estás dentro del tiempo, ¿no? Y yo te diría que casi siempre la complejidad de autoservicio es un tema de calidad de entrega. ¿Por qué? Porque entregan bastantes huevos frágiles. Yo me acuerdo en su momento de un autoservicio muy grande. Yo le compraba como en 2019, y me entregaba los huevos rotos. Pues era nefasto. O sea, los huevos rotos. Entonces, obviamente, le dejé de comprar. Y lo que le pasaba a ese autoservicio era los huevos rotos, uno, y luego dos, yo dependía mucho del qué
posición de la ruta yo estaba para saber si me iba a llegar la temperatura Claro, refrigerada, ¿no? O ya me iba a llegar todo descongelado. Entonces, varias veces me pasó que me llegaban las cosas descongeladas y pues, güey, o sea, no te vas a rifar a que muerte tu pollo, que estaba congelado y que ya te llegue todo descongelado, ¿no? claro. Entonces, eso le pasa en 2019 y lo que ya está pasando ahorita, si te das cuenta, es que ya hay slots de entrega, o casi todos los autoservicios exitosos tienen slots de entrega de 1 a 3 horas, ¿no? Hay un rango ahí estimado. Eso es cuando te entrega dentro de tu servicio y luego todas las apps de delivery lo que hacen muy bien es que es básicamente el tiempo que tú pierdes, si lo pongo entre comillas, la cadena fría, ¿no? Que la cadena fría es que todo el producto congelado pues te tiene que respetar la cadena fría a lo largo de toda la cadena de suministro y ellos la rompen, ¿no? En el caso uno que les acabo de mencionar, a lo mejor era 8 horas que se rompía la cadena fría en lo que la ruta llegaba a mi casa, pero ahorita con las apps de delivery, pues es exactamente lo mismo como si tú fueras al súper, o sea, es del súper a tu Claro, casa. porque hay una Entonces relación no de se uno a rompe uno. la cadena. Correcto. Exacto. Pero bueno, como que ahí ya viene un tema de cuál es el supply que necesitas, ¿no? Luego, es algo muy curioso en la parte de autoservicios, pero hace mucho tiempo, y bueno, no sé cuándo se inventaron los grandes formatos, y no sé quiénes fueron los Ya. predecesores, pero antes de los grandes formatos de autoservicio, que yo hablo como un Walmart, un Costco, etcétera, lo que pasaba es que era la trastienda. Entonces tú ibas a un changarrito, ¿no? Donde en LATAM todos estamos muy familiarizados con esto, donde había una reja, y Sí, básicamente lo que pasaba es que quien te surtía, ¿no? El pedido era el de la trastienda. ¿Ok? Entonces, el mismo güey que te cobraba era el que te surtía. Entonces, a nivel logístico, tú tienes una alta dependencia a tu capacidad interna de producción de picking, ¿no? A cuánto puedes vender. O sea, en donde te toma mucho tiempo no es en cobrar, es en el picking, claro, ¿vale? Y luego a alguien se le ocurrió que en lugar de que yo surto, va a surtir mi consumidor. Entonces, por eso se inventaron los grandes formatos. Entonces, claro. fueron metros cuadrados mucho más grandes, tienes más cantidad de SKUs y luego tienes algo muy bonito que es que a tu consumidor te surte. Entonces, pateas de manera externa el cuello de botella de quién va a surtir. ¿Vale? Entonces, ya con eso todos lo hemos visto, vas al súper, tú te surtes todo tu pedido, llegas a la caja, te cobras. Entonces, únicamente ahí tú tienes tu capacidad de cuántas cajas tienes y cuántas piezas puedes tener por minuto, etcétera, y te vas y se acabó. Y ahorita cuando lo migras al modelo digital, y Eso iba a decir. si te das cuenta, hoy en día en el modelo digital, y no es por hablar mal de nadie, ¿no? Pero hay muy pocos. Yo honestamente yo no conozco un pure player digital de autoservicio que haya tenido éxito brutal, ¿eh? O sea, 100% éxito. ¿Por qué? Porque están volteando todos los económicos al tema de la trastienda que te acabo de mencionar, Sí, donde todos tienen que surtirse sus pedidos. O sea, cada canal se tiene que autosurtir. Entonces, volviste a patear ese costo que antes tú no lo tenías, te lo volviste a meter interno. y le metes la Este, logística ahora también, pues, ¿no? Por le más de metes que la sea pagada, logística. claro. Bueno, es que casi siempre no es pagada, depende mucho contra el Exacto. AOV. Pero bueno, hay un tema ahí de rentabilidad por unit economics y luego los que sabrán mucho del autoservicio, que esta es información pública, casi siempre todos están peleando por un gross profit del 20-25%, ¿no? Dependerá mucho la categoría y si es marca propia. Por eso vean, pero casi todos los digitales lo que buscan es tener marcas propias, no para incrementar obviamente el gross profit. Entonces la primera y luego la segunda, vean los EBITDAs y son negocios muy centaveros, ¿no? Entonces, si Claro, todavía claro. tú le vas a meter que no tienes que surtir y eres ineficiente, es muy complicado. Y para no clavar mucho en la parte de autoservicios, lo que sí les quiero decir es que surtir un plátano, ¿no? O un aguacate, bueno, el aguacate es caro, pero surtir un limón, ¿no? O un plátano o un kilo de tortillas cuesta exactamente, bueno, no exactamente, pero cuesta casi lo mismo que Que un surtir un iPhone. iPhone. De acuerdo. ¿No? Pero tu costo logístico asociado a nivel porcentual es ridículamente diferente, De ¿vale? acuerdo. Ese es más como un comentario. Y luego la parte del AOV contra el costo de entrega igual cambia mucho. Y eso creo que hay categorías que son mucho más e-comerceras que otras, ¿no? Y entre más consumas y eres, honestamente eres menos pues, e-comercero o es menos fácil, ¿no? De Pero bueno, ese acuerdo. es el segundo, ¿no? Que es la parte de autoservicio que acabamos de platicar. Correcto. De ahí Donde los... dime, perdón, Ajá. te interrumpí. No, que los autoservicios igual se apalancan mucho de su red propia. O sea, los autoservicios que han tenido éxito en el mundo digital se apalancan de su red propia física.
Entonces, como que Sí, las tiendas empiezan a ser híbridas. correcto. Que siempre en uno de los capítulos de podcast anteriores hablábamos justamente con Omar de Walmart y decía que justamente los players cuando ellos tenían Joker era el reto de que no es lo mismo cuando tienes la ubicación física que te sirve como retail físico al público y luego por detrás es tienda de fulfillment, o sea, es bodega de fulfillment, a cuando solo dependes del mundo digital, porque ya no le tienes doble provecho, ¿no? Oye, bueno, entonces saliendo de 100%. despensa entramos a compra planeada, que es el tercer momento de consumo, ¿no? Esta compra que haces en la computadora, ya un poco más pensada, lo haces en Emeli, en Amazon. Entonces ahí, ¿qué dirías que es lo que espera el cliente y qué logística hay detrás? Es que ahí, y esa es para mí como Eso la está, entras tendencia, tú, es que tú, o sea, ahí entro yo, probablemente, pero ahí la tendencia honestamente es que cumplas lo que prometes, cabrón. Es lo que espera el cliente, de que acuerdo, cumplas lo que prometes. claro, Entonces, si te das cuenta, yo por qué confío en los grandes marketplaces, es porque te dicen compra ahora y recibe X días. Y son súper transparentes, ¿eh? sí, Y cuando están dentro de su propia red, probablemente te van a decir compra hoy y recibe hoy. Y lo van a cumplir. No, a mí pocas veces honestamente me han de fallado, ¿eh? acuerdo, de acuerdo, Luego, si tú compras algo internacional, tampoco te van a mentir. No, no te van a poner compra hoy y recibe hoy. No, te ponen compra internacional y te llega dentro de 2 semanas y se acabó. Al final de cuentas, cuando tú compras algo, hay un momento donde yo te estoy comprando este producto con estas condiciones comerciales a través de este precio. Y tú y yo estamos haciendo un acuerdo. Entonces, si tú incumples con una de todas las cosas, o sea, no me respetas el precio, ¿no? Que eso casi nunca pasa, claro, o claro, no me respetas el producto, o no me respetas el tiempo de entrega, a mí me genera insatisfacción. Entonces, la tendencia es que necesitamos hacer, es que hay que cumplir lo que prometemos, ¿vale? de acuerdo. Entonces, yo creo que los Y marketplaces lo hacen muy bien y prometer bien, prometen. correcto, Y ahí los marketplaces tienen una red donde hacen mucho. Yo te diría que como hasta el 20, no tengo bien los números, pero ellos empezaron siempre todo desde Ciudad y Estado de México, ¿no? O sea, tenían seguramente los primeros dos almacenes estaban en Tepoztlán o Cuautitlán, Tultitlán, y se tardaron bastantes años en empezar a abrir los fulfillment centers nacionales, ¿no? Porque tienes que aprender mucho antes de empezar a meter la complejidad de tener el inventario repartido, ¿no? La red de distribución de los marketplaces es un paso anterior a lo que tiene una paquetería, pero tienes fulfillment centers, que es donde tienes el inventario listo para surtir, empacar y pasarse a la paquetería. Eso antes estaban todos en Estado de México, que a nivel números, más o menos, dependerá mucho la categoría de producto, pero más o menos tiene un 35 o 50% de la demanda está en Ciudad y Estado de México. de acuerdo. A final de cuentas es una ciudad, Ciudad de México creo que son 8 millones de personas y cuando le sumas ya toda la ciudad, Llegan a los somos como 30, creo. 24, estoy casi seguro, Ah, ¿eh? ya. Sí, 24, bueno, el número que sea, ¿no? Pero eso hace que tengamos más. Bueno, y aparte, cuando le metes el pi, hace que se concentren mucho las ventas aquí. Entonces, nada más no es rocket science, por eso empezamos aquí. Claro, claro. Entonces tienen su fulfillment. Luego ellos abrieron sus fulfillments en otros estados, donde los siguientes dos estados que mueven mucho la aguja es Monterrey, Guadalajara, Guadalajara. con 7, 8 puntos porcentuales. Luego, inclusive, hasta se fueron a Mérida, etcétera, y empezaron a hacer una red mucho más compleja. Entonces, aparte de la red del fulfillment, donde tú tienes inventario, ¿ok? Cuando tú le metes la complejidad del inventario, tú tienes que hacer un tema de planeación de la demanda a nivel múltiples hubs. O sea, ya no es únicamente cuánto voy a vender de qué SKU, sino también es cuánto voy a vender de qué SKU en dónde. Entonces, tú tienes que empezar a hacer el reallocation del producto a nivel fulfillment. Y eso, al final de cuentas, es un tema de working capital para los merchants, ¿no? Porque en este caso los Claro. merchants se lo comen. Pero bueno, ahí lo tienen. Y después del fulfillment, tanto Meli como Amazon Meli son datos públicos, tendrá el 90-92% de las entregas son a través de Mercado Envíos, no su propia red. El de Amazon no me lo sé, pero ellos como otra paquetería van, recolectan y luego pulverizan, ¿no? A través de un sorting center, que del sorting center hacen un middle mile y del middle mile van a un hub de la ciudad destino o a lo mejor un hub intermedio, etcétera, y luego de ahí pueden llegar a repartir al última milla, no un cross dock, y luego de ahí ya viene el repartido, recolecta y va a entregar. No, entonces así es como funcionan los marketplaces. Oye, y tocando ahí este tema, hace una semana salió, ¿te acuerdas la noticia de que Amazon iba a disponibilizar toda su red logística? O sea, así como hizo con AWS, ahora iban a hacer
el tema de que toda la red logística de Amazon iba a estar disponible para terceros. Esto arranca en Estados Unidos, pero ¿cómo ves que eso pueda llegar a Sudamérica y también afectar a los D2C, ¿no? ¿Para bien o para 100%. mal? ¿Cómo lo ves? Ya veremos qué pasa. O sea, Amazon en su momento tenía lo que era, bueno, lo que es FBA, que es a través de Sí, su propia red. Claro, de 2020-2021, ellos lanzaron este modelo donde tú puedes hacer el fulfillment de tus órdenes de tu D2C a través de Amazon, ¿vale? ok, Y lo que pasó al menos en 2020 no fue muy exitoso. ¿Por qué? Porque si te caen 10 pedidos de D2C y 10 de FBA, ¿quiénes crees que van a tener prioridad? FBA. Los de FBA. Sí, Es obvio. de acuerdo. Y al menos en Estados Unidos no sé bien, pero al menos en México y en España, eh, Amazon crece más de lo que tiene de capacidad instalada. Entonces, ahorita no tiene, bueno, creo yo que no tienen capacidad ociosa para poder cumplir ambos canales. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Si lo hacen bien, obviamente o sea, es un competidor ridículo, ¿no? Claro, para DHL, Por para FedEx, para todos. a Es que es todos. algo ridículo porque te conecta el end-to-end. O sea, no es Claro, únicamente la parte de la paquetería, que por ejemplo en Europa sí tienen la parte de paquetería únicamente. Aquí ya te están ofreciendo toda la parte de Prime, ¿no? O sea, es punta a punta. Inclusive te meten la parte de internacional, ¿eh? Estoy casi claro, sí. seguro. Sí, 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 Entonces, sí, también. es un mega competidor. Ya veremos si lo pueden ejecutar como lo que dicen, por, por lo que acabo de mencionar, ¿no? Porque ellos van a tener siempre la necesidad de cumplir primero su propia demanda, lo cual es obvio. Y bueno, ya veremos. De acuerdo. Oye, a ver, entrando entonces a la siguiente, que esta es la que más me interesa también conversar, es la del impulso social, ¿no? Ya hemos hablado varias veces a lo largo de esta sesión sobre TikTok Shops y demás. Aquí lo que me parece interesante de este modelo es que tú compras por impulso en ese momento y creo Ajá. yo, y dime si estoy equivocado, en donde la expectativa de esa compra puede ser muy diferente de acuerdo al precio del producto que estás comprando. Te voy a poner un ejemplo. Sí, yo he pasado por momentos de consumo por impulso en donde digo, esto vale 100 pesos, voy a ver si me llega, voy a ver si me llega bien. Me acuerdo que fueron los primeros intentos de compras en su momento, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, porque es muy barato. Pero en cambio, una compra de consumo, de impulso, no sé, de una cartera, porque la influencer la está modelando y que me costó ya 2.000 pesos, puede tener otra expectativa. Cuéntanos un poco de eso tú que lo estás viviendo desde adentro. Pues sí, es que al final de cuentas estás comprando ya algo que no te va a urgir, ¿no? Claro, Y lo compras por un tema más de social selling probablemente. Y no tengo muy presente qué es el checkout, o sea, cuál es el tiempo o la oferta de servicio que te ofrecen en el checkout, pero seguramente si nos vamos a ver el checkout de TikTok Shops no te va a ofrecer el mismo día, ¿eh? no, O no, sea, de nuevo, no tiene que tiene. ver, no te O dice nada. todavía. No, o sea, no, Ah, pues, hoy incluso ni siquiera toman categorías todavía de same day delivery. O sea, te dicen, no, no puedes vender este tipo de cosas así. no, yo sé que no tienen no, mi pregunta es sobre todo en el checkout al consumidor, ¿qué le dice? Las Porque opciones de delivery. seguramente, perdón. No, no, las opciones de delivery te refieres, sí, no, no las tengo claras tampoco. Ah, bueno, pero seguramente si nos vamos a checar, estoy seguro que no van a ser mentirosos y no te van a poder te entrega en 2 horas. No te van a De poner una acuerdo. entrega más lenta, donde si te das cuenta ahí lo que es, como te ofrecen producto barato, estoy seguro que su AUV para que sea gratis va a ser muy bajo. ¿No? Entonces, Claro, como estás comprando algo de 300 pesos y no estás pagando envío, igual el consumidor no es rata, ¿no? Y no queremos que nos entregues mismo día cuando te compro algo de 300 pesos. Que luego claro. Amazon y Meli nos mal acostumbraron, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Alineado, alineado, no, de acuerdo. Oye, ¿y crees que eso va a evolucionar a entrar a otras categorías? O sea, ¿tú ves en algún momento que compremos por impulso, no sé, licores o otro tipo de cosas que no sean netamente fashion o este tipo de categorías? O sea, ¿crees que va a mudar a otras categorías? Es que el impulso es un tema de que no tomas una decisión muy pensada, ¿no? Y yo Claro, creo que tiene que ver eso mucho con tu poder adquisitivo. O sea, a lo mejor impulso para ti, para mí va a ser diferente contra la persona que nos está escuchando. Cada quien tendrá su threshold de a partir de cuánto tienen que ponerlo a pensar, ¿no? claro, pero entonces esto abre la puerta a que sí pueda haber compras de impulso en básicamente todas las categorías, eventualmente. Dependiendo quién está Eh, comprando. O sea, es Correcto. que dependiendo quién está comprando, ¿no? Sí, Es un tema de poder adquisitivo al final de cuentas. Y el poder adquisitivo cambia mucho de país en país. Y no sé, es que en México, o sea, y en LATAM en general,
hay que aceptar una realidad que, o sea, la gente no tiene el mayor poder adquisitivo del mundo. Entonces se me hace De acuerdo. complicado ver desde un punto de vista logístico que el tema detrás de la logística es que hay una necesidad de economías de escala y de volumen, ¿no? Para que las cosas hagan sentido. Entonces, si tú metes una categoría de impulso, porque un segmento de la población tiene esa capacidad de impulso, pues a lo mejor no vas a tener mucho volumen. Y como no Sí, tienes mucho volumen, pues no va a ser redituable. de acuerdo. Ok, Entonces, esa habrá que ver. me hace sentido. Va, quiero ya saltarme a la siguiente pregunta para ser eficientes con el tiempo. En tu experiencia, Josu, ¿cuál crees que es el error más caro que cometen las empresas que intentan abarcar, o ese es el error de intentar abarcar muchos momentos? Y si puedes contarnos algún caso real, sin nombres, como que cuéntanos un poquito sobre eso de manera breve. Sí, o sea, es que muchos de mis clientes quieren entrar a la parte de quick commerce y luego al final se terminan saliendo por eso, ¿no? Porque su producto no es algo de que necesitas inmediatamente, ¿no? Entonces eso pasa mucho, que es entender bien por qué te compran a ti, ¿no? Porque es algo muy importante. Yo te diría que sobre todo lo más relevante es un tema de unit economics, ¿no? A diferencia del retail, cuando tú tienes retail físico y depende si es canal propio, ¿no? O a través de un canal moderno, etcétera, pero casi siempre es un poquito más fácil, ¿no? Saber cuáles son tus unit economics. ¿No? Y cuando digo un poquito, es un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque en el retail físico de brick and mortar, pues casi todos son picos, ¿no? O sea, tú tienes Claro, todo alocado a una renta, el sueldo de la gente que va a estar atendiendo la tienda, y that's pretty much, ¿no? claro, Entonces, lo que necesitas hacer ahí es simplemente ver cuál es tu gross profit por pedido y that's it, ¿no? Ya ahí sabes a partir de cuánto tú empiezas a hacer break-even y empiezas a ganar dinero. Y cuando te vas al canal moderno o a través de distribución, etcétera, ellos te van a cobrar una comisión, ¿no? Es un descuento contra el claro, PVP. Entonces creo que es muy fácil saber si ganas o no ganas dinero. Obviamente el reto ahí es saber todos los descuentos extras que te van a meter en la factura, que no te van a caer de sorpresa. Yo recomiendo casi siempre como que incluirlos, ¿no? Dentro de tu costo para que no tengas esa sorpresa, incluyendo, por ejemplo, los días de financiamiento, ¿no? Los payment terms, que se pueden meter claro. 90, 120 días, dependiendo de la categoría. Eso lo metes desde el principio como el costo del factoraje y se acabó. Pero bueno, en la parte del canal moderno, tienes, no es tan difícil, pero honestamente yo he visto muchos que no hacen los números y no hacen la tarea de entender bien cuál es tu cost to serve, ¿no? Porque muchas veces vendes a pérdida. O sea, vendes a algún cliente que simplemente por el costo logístico es pérdida. Y yo creo que hacer esto de que todas las órdenes sean rentables, o sea, es algo que todos tendrían que hacer, pero honestamente es lo que yo veo que no todos hacen. Entonces, al final de cuentas es muy fácil. Tú sabes perfectamente cuánto te cuesta servir en Tijuana si tú quieres entregar al día siguiente porque es aéreo. Y lo que tú tienes que construir es, dependiendo de tu P&L, cuál es el porcentaje de costo logístico que tú puedes absorber. Todos tendrán ese P&L. Es un budget. Claro, Con base en eso, tú metes las reglas de negocio de dependiendo de cuánto me están comprando, que es el carrito, cuánto yo puedo dar de envío y la diferencia contra el costo de servir que quiera el cliente, se lo tienes que cargar al cliente o en su caso, si te sale a ti dentro del budget, se lo regalas, ¿no? Eso es como que o sea, es lo más básico. Y ya si quieres meterle un poquito más de complejidad, tú tendrías que ver todo a nivel gross profit, ¿no? Entonces tú tienes un claro. AOV, pero a lo mejor tu gross profit cambia de producto en producto. Tú tendrías que ver el gross profit del carrito y con base en eso tú tienes un budget y dependiendo de eso es lo que tú puedes regalar o le tienes que cobrar al cliente. Por ejemplo, en México lo que pasa es que hay muchas zonas, bueno, no hay mucha, depende otra vez de la categoría, pero hay zonas extendidas donde básicamente la paquetería tiene que hacer una reexpedición para llegar al cliente. ¿No? A lo mejor un pueblo perdido en Oaxaca, Y eso que te esa dispara el persona sigue costo. comprando. Es que te manda el costo al doble, Claro, ¿no? claro. Y si tú a este cuate le das el mismo, tú asumes que tienes el mismo costo de entrega que un pedido local en Ciudad de México y que tú a partir de 500 pesos eres rentable, es una mega farsa. No, a lo mejor a Di- este cliente para entregarle gratis le tienes que ir a 1,500 pesos o 2,000. No tengo idea, ¿no? Dirías Entonces, que es como una que yo buena veo esta idea, granularidad. perdón, ahí, Ujú. oye, ¿dirías que es una buena idea a futuro hacer una especie de como ingeniería inversa en donde en base a este análisis de gross profit tú determinas qué opciones de envío puedes dar, porque las que puedes costear,
Entonces, cada SKU puede estar disponible para diferentes momentos de consumo, a.k.a. diferentes momentos de entrega, de acuerdo a esos Ajá. unit economics, ¿no? O sea, y nosotros lo tenemos así en Cubo, ¿no? Ah, wow. No, o sea, nada más que yo lo tengo a nivel AOV, porque es lo que yo puedo leer del shopping cart, Claro, correcto, ¿no? correcto. Y luego ya si me compartes el margen o el costo del producto, podrás asumir el gross profit, ¿no? Pero yo creo que es la forma correcta de hacerlo. Porque al final de cuentas, si al final de mes tú tienes 90% de las órdenes rentables y el 10% no, pues tu margen hubiera sido más grande si no Sí, le ahora vendías 100, estos 10. de acuerdo. ¿No? Claro, alineado. Yeah. Me encanta, me encanta. Oye, Josu, y ya para entrar en la recta final, primero, antes que nada, muchísimas gracias por los consejos, han sido buenísimos. Esperemos que salgan muchos frameworks para aplicar de aquí. Siempre nos gusta cerrar con una pequeña, lo que le llamamos ronda de tendencias y visión. No quiero que en los siguientes 5 minutos me cuentes brevemente cuáles son tres tendencias que estás viendo mucho en el e-commerce o en la logística per se hoy en día en LATAM. Tres tendencias y cuáles son dos visiones ya muy futuristas a los siguientes 5 o 10 años donde crees que vamos a estar. Totalmente. Bueno, la primera, sin lugar a dudas, yo te diría que es la parte de AI, desde un punto de vista de cómo se están reemplazando muchos trabajos. Y sobre todo la forma más fácil de verlo es, entre más tiempo tú pasas en la computadora haciendo tu trabajo, más eres reemplazable, ¿no? Yo doy muchas gracias que Cubo tiene un componente físico muy importante, ¿no? Al Claro, final de claro. cuentas tenemos que mover cajas, porque si no me daría pavor, ¿no? Que el día de mañana a través de un future me van a reemplazar. Entonces, afortunadamente tenemos ese mode o ese business mode. Pero bueno, nosotros en Cubo, por ejemplo, es que hay 10,000 cosas que a lo mejor la naturaleza de mi negocio, pero que tienen que pasar mucha talacha desde una computadora. Entonces, todo eso está reemplazando y la gente va a tener que cambiar de rol, ¿no? Entonces, esto creo que todo lo estamos haciendo y a final de cuentas, al menos en el caso de Cubo, el costo de producción de mi servicio es uno de los principales diferenciadores de Cubo. O sea, entre más barato yo produzco mi servicio, es mejor para Cubo y para los clientes, etcétera. Claro, pero tiene Y menos bueno, costo. nos estamos apalancando mucho de la tecnología. Eh, Aprovechando de eso es mucho para todo el tema de lo que se hace en un escritorio sentado. Ahí tú puedes meter un sinfín de automatizaciones, ¿no? Desde un tema de soporte, por ejemplo, nosotros sacamos una solución que se llama Engage, donde, y aquí los que escuchan, no sé si tienen un e-commerce, alguna vez han visto su canal de soporte, pero como el 90% de los tickets de soporte es una estupidez, pero es el WOMO, ¿no? Where is my order? Sí, O sí, sí, sea, sí. De es acuerdo. una tontería. Entonces nosotros metimos Engage, donde al final de cuentas, como ya tenemos la data de Cubo, te ayuda a solucionar. Nosotros el 92% de los tickets los solucionamos a través de AI y el 8% se lo pasamos ya al humano, donde va a ser un mejor trabajo el AI porque ya es un caso pues muy aislado, ¿no? Que no lo podemos resolver. Y luego puntualmente punto con eso, nos hemos dado cuenta de cuando metes AI en tus canales digitales, te incrementa la venta, ¿no? Más o menos en una tercera parte de las conversaciones, ¿no? Pueden llegar a tener, bueno, ese es el outlier, ¿no? Pueden llegar a tener en venta, ¿no? En LATAM lo que pasa mucho es que somos desconfiados. Entonces hay mucha data que te dice que tú tienes que, creo que tener como 5 puntos de contacto con un nuevo comercio que tú no conoces para hacer esa Antes primera de comprar. compra. Ok, wow. Cuando ya te entregan bien y te entregan en el tiempo que prometieron y el producto está bien, a lo mejor tú ya vas a hacer una siguiente recompra sin hablar con nadie. Pero esta primera compra, sí quieres como que tener este vínculo de confianza y estar respondiendo 24 horas, te agrega mucho valor. Y ahí como anécdota, nos pasa que un cliente que tiene el AI activado, su persona de soporte lo desactiva de lunes a viernes para que esa persona haga el trabajo y cuando entra el viernes, el fin de semana, ella vuelve a activar el soporte con ella, ¿no? Para que se responda todo automáticamente de sábados a domingos. Y la entiendo, ¿no? A lo mejor es un tema de que, güey, me van a quitar el trabajo. Pero Claro. yo creo que al final de cuentas, si te lo digo desde el punto de vista de Cubo, ¿no? Nosotros estamos automatizando todo esto y yo lo que no quiero es quedarme por menos gente. O sea, yo al revés, ¿no? Hay muchos de los emprendedores que a lo mejor hacen eco conmigo. A mí me llena dar trabajo, ¿no? Y emplear De personas. acuerdo. Pero lo que Igual necesitamos ver yo. es, o sea, ¿dónde te ¿Quieres que valga? pongo para que generes todavía más valor? Sí, que una valga por cinco. Esa es la idea. En vez de despedir cuatro para quedarte con una.
Exacto. Entonces, o sea, yo quiero crear más valor y a lo mejor hay otro rol que te puedo poner donde vas a tener mucho mayor impacto que no lo puedo hacer esta cosa, pero estar poniéndote a responder tickets de dónde está mi pedido, eso, o sea, tiene casi cero valor, ¿no? Ok, entonces, tendencia Este, número uno, AI. Todo lo que está cambiando. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué otra cosa? co- correcto. ¿Cuántas querías? Querías tres, ¿verdad? Sí, Está bien. Pero bueno, luego algo que está pasando mucho que ya veremos si llegamos al tema de los costos, es el, la redundancia a nivel dependencia de Asia, no a nivel supply. Creo que es muy relevante porque si colapsa, bueno, que fue lo que pasó en 2020, ¿no? Colapsa y colapsa tu red y se acabó, no todo tu supply. Entonces, hay una tendencia de que la gente quiere empezar a tener manufactura en LATAM, ¿no? O redundante contra su país de origen. Casi todo lo que hacemos es de Asia. Ya veremos, al final de cuentas es un tema de costo, ¿no? Y ok, honestamente competir en costo contra hoy es bastante complicado. Pero bueno, ahí hay muchas empresas que están haciendo ahí sus esfuerzos y yo creo que ahí va a ser, de nuevo, un tema de costo. Hay de mucho más acuerdo. que hablar. Pero me gusta, es un Este, insight interesante. ¿Qué más? correcto. Yo te diré bueno, y si quieres ya la última, que te tiene que ver mucho con Cubo, la parte de automación física, ¿no? O sea, ya física, no la parte digital, que son con agentes, pero durante mucho tiempo cuando tú ves los sistemas de automatización, son sistemas muy rígidos, ¿no? O sea, es rígido. Es una estructura que no va a, que va a tener absolutamente cero flexibilidad, ¿no? Y con un CAPEX alto, no un payback a muchos años, etcétera. ¿Vale? Donde a lo mejor si tú vas a hacer una planta de producción, etcétera, pues hace mucho sentido, pero muchas veces, y lo podemos hablar en LATAM, hacer esa inversión de CAPEX, de automatización de productos físicos, a lo mejor para el caso de Cubo, es bastante complicado como que hacer el business case para que den los números, ¿vale? Inclusive nosotros tenemos muchos clientes que cotizan en la bolsa, que nos contratan nuestros servicios, porque justo Cubo tiene todo lo contrario, que es una automatización que es flexible, no, no es automación, una operación que es flexible. Entonces, por ejemplo, yo en Fix Season, yo tengo la capacidad de crecer 2 veces mi capacidad instalada en almacén sin romperme. ¿Por qué? Ya. Porque yo dependo mucho de personas, ¿vale? Pero lo que va a pasar en los próximos años Sí, es, pongámonos con todo el tema de futuristas los ahora. humanoides, Ajá, según Elon Musk, él lo que dice es que el Optimus quiere que cueste, estoy casi seguro que creo que son $20,000, ¿eh? ya. Es como que su target price. Entonces, $20,000, si yo lo veo contra el costo de un auxiliar de almacén, más o menos son 2 auxiliares de almacén al año, ese es el costo, ¿no? Ujú. Y bueno, y eso ya pone un poquito más, o sea, es muy diferente la ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque el humanoide que para mí es la Puede parte ser más más relevante. flexible. Si yo soy ingeniero mecatrónico, entonces cuando tú haces la automatización previa que yo acabo de decir, tú tienes que adaptar tu sistema a la automatización, ¿no? Que Claro, se va a hacer súper no flexible. Pero en el caso del humanoide, el humanoide se adapta a lo que ya tienes construido, ¿no? O sea, no tienes que cambiar básicamente nada. O sea, el layout del almacén es el mismo para mí, ¿no? Y claro, yo creo claro. que la parte más complicada es la mano, ¿no? O sea, la mano humana tiene que saber la diferencia de agarrar un plátano contra un celular. Y eso es bastante curioso. Entonces creo que es lo que ya han logrado hacer. Y eso básicamente lo que hace es que me va a abrir a mí la opción. Y a muchos hay que puedes meter humanoides a reemplazar auxiliares de almacén porque va a ser básicamente lo mismo y van a caminar dentro del almacén como lo hace una persona. Van a poder agarrar una handheld, o sea, pueden replicar exactamente lo que haces hoy todos los días, ¿no? Pero bueno, ya veremos si pasa eso y en cuánto tiempo. Claro, de acuerdo. Pero sí, no, pero es súper, súper interesante pensar que eventualmente llegaremos a algo parecido, ¿no? Es bastante complicado ¿no? Porque se están cambiando las economías. Es muy similar con el robotaxi. Yo en su momento yo tuve un Uber y más o menos el Uber se reparte en cuatro partes el, el precio de venta, ¿no? O lo que te entra. Es 25% se le queda a Uber. Bueno, ahorita creo que es más, yo creo que ya llega a 40, pero en mi momento era 25 Uber, 25 gasolina, 25 el dueño del coche, 25 el chofer. Y ahorita con todo el tema del robotaxi ya cambió la ecuación porque Claro, 50. es que no tienen a Uber. Ellos van a empezar a comercializarlo a través de su red, ¿no? O su Ah, go-to-market. ok. Uno, entonces quitas esa comisión. Luego, dos, en la gasolina ya no vas a pagar 25, ¿no? Y me invento números, voy a suponer que es el 90% más barato. Entonces ya no te va a costar 25, te va a costar 2.5 la gasolina. Luego el dueño del carro va a ser Tesla.
no ellos van a ser el dueño del carro de todos los robotaxis, que es, bueno, es de las top 7 empresas más grandes del mundo, entonces se van a financiar a un costo que te pones a llorar. Entonces y aparte ellos van a producir el coche, entonces el costo de producción de esto va a ser algo ridículo por el suelo, que es el 25% para el dueño del coche, y luego el 25% que es para el chofer, que no va a existir. ¿No? Entonces Claro, son como que todas estas cosas que cambian la economía muy cañón, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, un taxi es un commodity, ¿no? La gente va a elegir siempre el que lo más llega más barato, rápido al mejor costo. Y no de hay mucho acuerdo. más que hablar, ¿eh? Y si yo te Sí, sí, vendo taxis, y ojo que en LATAM son baratos, ¿eh? Pero un taxi en Estados Unidos te pones a llorar. No, si yo claro. en lugar de cobrarte $50, te cobro 10 o $20, ¿cuál vas a elegir? Sí, no, es un no-brainer. Y ese concepto va a entrar a todas las categorías. Sí, no, súper alineado. Me gusta esa visión y veamos a dónde nos lleva. Josu, ya se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer un montón por tu sabiduría y por tu tiempo. Esperemos que hayan disfrutado los oyentes esto y bueno, no sé si te quieres despedir con unas palabras. No, te agradezco mucho el tiempo y nada, si alguien tiene algún comentario o quiere hablar, me busca en LinkedIn, siempre abierto a conversar y estamos al pendiente. Perfecto. Muchas gracias a ti por todo, ¿ah? Gracias, Juan. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Voces del Delivery. Si este episodio te dejó algo útil, déjanos un like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a que más gente del sector lo encuentre. Nos vemos en el próximo.